antibíblicas. Por ejemplo, podemos hablar respecto al tema de Israel. La Biblia enseña, hermanos, que Dios tiene un plan para la nación de Israel en el futuro. Sin embargo, hay iglesias cristianas que enseñan que la iglesia ha sustituido a Israel en lo referente a las promesas de Dios para su pueblo. Ya esas promesas hechas a Abraham, a David, y consideran, hermanos, a la iglesia como un Israel espiritual. Hay una enseñanza que se denomina teología del reemplazo y tiene que ver con todo esto. La Biblia también enseña, hermanos, que existe un reinado milenial de Jesucristo en la tierra, que existen profecías del reino de Dios que han de cumplirse durante esos días. Bueno, hermanos, estas iglesias enseñan que no existirá tal reinado milenial, ya que enseñan que las profecías señaladas para ese tiempo están siendo cumplidas hoy en día por la iglesia en un sentido místico, en un sentido espiritual. También la Biblia enseña de que la iglesia será arrebatada antes del comienzo de la tribulación. Y es un asunto más relacionado con la función que Israel vendrá a ejercer en el mundo que como parte del plan de Dios para la iglesia misma. Sin embargo, hay unas iglesias que enseñan que no habrá un arrebatamiento de la iglesia como tal, sino que la segunda venida de Cristo marca el final de los tiempos. También, hermanos, existe una doctrina de la elección bíblica, una doctrina bíblica de la elección, la cual se aplica como nación al pueblo de Israel y tiene un propósito específico para este pueblo. Si usted me pregunta, hermano, si yo creo que en la doctrina de la elección, yo sí la creo. Dios eligió a una nación, al pueblo de Israel, para llevar su nombre. Sin embargo, hay iglesias que enseñan una doctrina de la elección que aplica a individuos para salvación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermano? Hay una divergencia en las enseñanzas que se pueden ver en las iglesias cristianas. Y hay una razón, hermano, eso no es de una manera aleatoria o al azar. Hay una razón por la que esto sucede y precisamente de ahí es donde comenzamos, ¿verdad?, esta serie. Y antes de entrar, hermanos, en explicar los pasajes bíblicos que hablan del plan de Dios para la nación de Israel, vamos a ver un poco un tema relacionado con la interpretación de la Biblia, porque la clave para estas doctrinas de las que estamos hablando, estas enseñanzas de las que estoy mencionando, tiene que ver, hermanos, con la interpretación que estas iglesias le dan a la Biblia. Para ello, voy a hacer primeramente una introducción a algo que se denomina hermenéutica. La hermenéutica, hermanos, es un arte de interpretar los textos y especialmente interpretar los textos sagrados, la Biblia. La hermenéutica se estudia en el colegio bíblico y es fundamental para que cualquier estudiante serio de la Biblia pueda llegar a tener un entendimiento verdadero de lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Si vamos a nuestras Biblias, hermanos, y vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18, podemos leer que la palabra de Dios dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hallando en ellas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, en este pasaje de la Biblia podemos ver cómo ciertamente el apóstol nos señala de que hay algunas enseñanzas que son difíciles de entender. Y dice que los indoctos y los inconstantes tuercen.
Hermanos, un indocto es una persona falta de instrucción, una persona inculta. Una persona que no tiene el conocimiento adecuado va a tomar los pasajes difíciles de entender y los van a torcer. Dice también este pasaje que nosotros, los cristianos, debemos guardarnos para que no seamos arrastrados por el error y caigamos de nuestra firmeza. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que leer la Biblia para que el Señor nos hable, pero tenemos que estudiarla también, hermano. Como cristianos, el Señor nos manda a crecer en la gracia y sobre todo en el conocimiento, de lo que corresponde a este mensaje, al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos, hermanos, que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la clase del día de hoy se llama la interpretación de la Biblia. Y estamos comenzando explicando el término de la hermenéutica. La hermenéutica, hermanos, es la ciencia de la interpretación, especialmente de las Escrituras. Esta rama de la teología trata con los principios de la interpretación bíblica, que consiste, y presta atención, hermano, consiste en la búsqueda y exposición del significado original de los textos bíblicos. La hermenéutica tiene como objetivo, hermanos, la búsqueda y la exposición del significado original de los textos bíblicos. Hermanos, para entender el significado original del texto bíblico, tenemos que buscar el significado de esas palabras, valga la redundancia, el significado del mensaje. No podemos, hermanos, traer la enseñanza a nuestros días, interpretarla a la manera que nosotros creamos que debe interpretarse hoy en día, sino que debemos hacer una búsqueda del significado original de las Escrituras. La palabra de Dios, hermano, se explica por sí misma. El fin de la hermenéutica es ayudar al lector de la Biblia a entender el significado, hermano, verdadero de las Escrituras. Estos principios, hermanos, nos ayudan, nos guían, ¿verdad?, para gobernar nuestro sistema de creencias. La hermenéutica, hermano, es como la estructura sobre la cual nosotros desarrollamos nuestra teología o nuestra creencia. Hay una razón por la cual creemos lo que creemos. Detrás de nuestra enseñanza hay una estructura sobre la cual se desarrolló esa enseñanza. Yo tengo un amigo acá en Toronto y estuvimos discutiendo sobre estos temas. Y es curioso que este amigo, él es maestro en una iglesia que no es bautista, en una iglesia que tiene una doctrina diferente, y estuvimos conversando sobre estos temas. Y él me exponía su punto de vista sobre los pasajes. Y era exactamente este tema. Y yo le decía, ¿por qué tú crees lo que tú crees? Él me decía, bueno, porque es así. Yo le decía, lo que pasa es que detrás de ti hay una escuela de doctrina, una escuela de enseñanza, de interpretación de la Biblia. Y él se sorprendía y me decía, hermano, pero usted me está diciendo que eso suena así como mal, que me dice que detrás de mí hay como una escuela. Yo, claro que sí, tú aprendiste algo y la enseñanza la obtuviste de alguna escuela. Y detrás de tu enseñanza hay una escuela establecida. Quizás cuando te enseñaron lo que te enseñaron, no te enseñaron que había una escuela detrás de esa enseñanza. Pero ciertamente la hay. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, también al libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 8, leemos un pasaje bien bonito, hermanos, que dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, los que leían la palabra de Dios le ponían sentido, explicaban, y la gente entendía la lectura. Y eso se trata, hermanos, la hermenéutica. La hermenéutica se trata de establecer una serie de reglas para interpretar la Biblia adecuadamente. ¿Qué reglas debemos considerar, hermanos, en la búsqueda del significado original de los textos bíblicos? Mira, la hermenéutica, hermanos, tiene diferentes reglas.
Hay una regla que se le llama la regla de oro de la hermenéutica. Y dice que cuando el sentido llano de la escritura es de sentido común, no hay que buscarle otro sentido. Por esto hay que tomar cada palabra desde su significado primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relatados, irrefutables y de verdades fundamentales, indiquen claramente lo contrario. En otras palabras, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que lo que está escrito ahí, hermanos, es. Que lo que está escrito ahí es. Si hay un pasaje que dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, orad sin cesar. Ahí no hay otra cosa, sino que es un mandato que se nos dice, orad sin cesar. No tenemos que ir a buscarle un sentido más profundo a la escritura, porque es sencillo, es un mandato claro. Hay que orar sin cesar. Yo voy a dar otra ilustración. Si vamos a nuestras Biblias, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 3, leemos lo siguiente. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estamos, hermanos, en este pasaje del día de Pentecostés, cuando la iglesia estaba reunida, estos hermanos estaban reunidos, y sucedió lo que estamos leyendo ahorita. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla. Dice, como de un viento recio que sopla. Dice que soplaba. No dice este pasaje que vino un viento recio que soplaba. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Pero hermanos, yo he escuchado gente que dice, y vino el viento vino del cielo un estruendo, y como de un viento recio que soplaba. Entonces, hermanos, vino un viento recio que soplaba. Y no fue un viento recio que soplaba. Fue un estruendo que vino del cielo. Y dice, como de un viento recio que soplaba. Dice, ¿cómo? No está diciendo que fue un viento recio que soplaba. Igualmente, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No lenguas repartidas de fuego, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, hermano, hay que entender la palabra de Dios tal cual como está escrita. No podemos añadirle conforme a nuestras ocurrencias, por decirlo de alguna manera. A veces, hermanos, somos muy ligeros de mente. Y somos ligeros, hermanos, para emitir una conclusión de manera apresurada. Llegar a conclusiones de manera apresurada. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que cuidarnos de esas conclusiones apresuradas. Tenemos que leer, tenemos que darle sentido, ponerle sentido, ¿verdad?, a lo que leemos, así como leemos en Nehemías 8:8, de manera que pudiésemos entender la lectura, de modo que podamos entender la palabra de Dios tal cual como es. Estamos viendo, hermanos, la serie Plan de Dios para la Nación de Israel. Y la primera lección que estamos viendo es la interpretación de la Biblia. Estamos, hermanos, haciendo una introducción a lo que es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Verdad? Y algunas reglas que nos ayudan a tener una hermenéutica para desarrollar una teología o un conocimiento adecuado de la palabra de Dios. Estamos viendo la regla de oro. Pero hay una serie, hermano, de reglas que rigen la hermenéutica. Otro aspecto que nosotros consideramos en este sentido es estudiar el significado de las palabras, en el cual nosotros consideramos
el origen de las palabras, las raíces de la palabra, su uso,